pero necesitamos distinguir cuál es el asfalto efectivo y cuál es el asfalto absorbido. Porque el asfalto absorbido no va a trabajar en la mezcla, solamente trabaja el asfalto que queda por fuera, ligando los agregados, y ese es el asfalto efectivo. El volumen total de la probeta, ¿cuánto será? Teniendo la densidad del material, pudiéramos hallar todo este volumen. 1201. La densidad de la probeta, ¿cuánto fue? 2.32. 1201 dividido en 2.32 le daría el volumen total de la probeta. ¿Cuánto es? 517.67 centímetros cúbicos sería el volumen total. El del agregado, incluidos los poros, lo hallo con la densidad Bull del agregado. 1140.95 dividido en 2.705, pudiera hallar este volumen. 421.79 centímetros. Porque yo tengo la densidad Bull del agregado. Sé cuánto es el peso del agregado dividido en la densidad Bull que incluye los poros, me daría este volumen. ¿Sí? Ahora necesito determinar cuál es el volumen de aire y cuál es el volumen de asfalto efectivo. A ver, si les dijera, aproximadamente el 60% de los poros que tiene el agregado se llenan con asfalto. Aproximadamente el 60% de los poros que tiene el agregado se llenan con asfalto. No el 100%, sino el 60%. ¿Qué necesitarían para poder calcular cuál es el volumen de asfalto absorbido? El volumen de poros, ¿qué datos necesitarían? La densidad aparente. Esa es una forma aproximada de calcularla, pero no es la forma exacta de calcular cuál es el volumen de asfalto absorbido. Para calcular el volumen de asfalto absorbido hago otro ensayo. Para determinar una gravedad específica que se llama GMM, gravedad específica máxima medida. Pudiera calcular otra, que es la máxima teórica. Hay una máxima medida y voy a ver qué es la máxima teórica. La máxima teórica sería asumiendo que el 100% de los poros se llenan de asfalto. Y esa gravedad específica es de la partícula recubierta con asfalto. Este GMM es la densidad donde tenemos una piedra recubierta de asfalto y no hay aire. Sería la densidad que tendría la probeta si el aire es cero. Esa sería la máxima teórica.
Entonces ustedes pueden calcular cuál es este asfalto absorbido suponiendo que el 100% de los poros se llenan de asfalto. Podrían calcular por diferencia con el volumen total cuál es el volumen de asfalto efectivo. Y si esto es cero, podrían calcular cuánto es este volumen más este volumen. Este peso dividido en la suma de esos dos volúmenes les da la máxima teórica. Pero la máxima medida es otra, porque el 100% de los poros no se llenan de asfalto. Para medir la máxima medida, hago un ensayo de gravedad específica. Tomo las piedras, las recubro de asfalto y a la mezcla, sin haberla compactado, le hago el ensayo de gravedad específica. Tomo la mezcla. Parte de esos 5.000 gramos que mezclé, no los compacto, los dejo enfriar y le voy a hacer un ensayo de gravedad específica. Tomo la mezcla, partículas recubiertas de asfalto, tomo un recipiente, sumerjo el material dentro del agua y ahí puedo hallar cuál es el volumen que tienen las partículas, gravedad específica de esa partícula. El ensayo normal es gravedad específica de la agregada. Tomo las piedras, las sumerjo, lo pongo en un recipiente para determinar cuál es el volumen que ocupan las piedras. Aquí voy a determinar cuál es el volumen que ocupa la piedra recubierta en asfalto. Y con eso hallo el GMM. Peso del recipiente con agua. Peso del recipiente con agua más este peso. Y a eso le resto el peso cuando puse el agregado, pero tuve que sacar el agua. ¿Cuánta agua saqué? ¿Cuánta fue el agua que tuve que sacar para poder meter ahí las piedras? Y con eso determino el volumen, tendría el peso y el volumen y determino el GMM del agregado. Si tengo el GMM del agregado, el GMM me permite hallar cuál es la suma de este volumen más este volumen. Y al volumen total le quito la suma de estos dos y me queda el volumen de aire. Y con eso determino cuál es el volumen de aire. Y para hallar el volumen de asfalto efectivo, pues a todo este le quito la suma de estos dos. Y ahí tendría los volúmenes que va a tener la probeta, y esos volúmenes los tengo que controlar. Que no haya demasiado asfalto. ¿Qué pasa si tiene demasiado asfalto? ¿Cómo será el material si tiene demasiado asfalto? ¿Qué daños presentará si tiene demasiado asfalto? Si ustedes toman unas piedras y le ponen una gran cantidad de asfalto, ¿qué daños creen que se presentan? Se deforma mucho. ¿Qué daños presentará si tiene muy poco asfalto? Se fisura. El otro no se fisura. Si le pongo demasiado asfalto no se fisura, se deforma como un chicle. Si le pongo muy poco asfalto, pues le van a aparecer muchas fisuras. Pero no puede tener ni mucho asfalto ni muy poco. Voy a controlar esos volúmenes. Voy a controlar que tenga algo de aire. No puede ser una mezcla sin aire. Las mezclas sin aire no trabajan bien. A no ser que el asfalto sea muy duro. Pero esos asfaltos normalmente no se utilizan en el medio nuestro. Entonces debe tener algo de aire, pero tampoco debe tener mucho aire. ¿Qué pasa si tiene demasiado aire? Entra demasiado oxígeno, se oxida el material, se envejece muy rápidamente. Adicionalmente, pues esos espacios con aire son espacios que dejan entrar el agua. Si el agua le entra a la mezcla, va a destruir la unión entre el asfalto y el agregado. El agua se mete
entre estos dos materiales y los separa. Destruye la unión del asfalto con el agregado. Entonces, si hay demasiado aire, entra demasiada agua. Y también, pues si hay demasiado aire, debe ser que no se compactó bien, también podría ser otra posibilidad. Si usted no lo compacta bien, tiene demasiado aire y la mezcla va a ser muy delgada. No debe tener ni mucho asfalto, ni muy poco, no debe tener ni mucho aire, ni muy poco, y eso es lo que se controla. ¿Cuál es el porcentaje de asfalto que me daría las proporciones apropiadas para que no haya ni excesos ni defectos de esos componentes?